Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, Ramón Reyes, quien les habla. Estaremos con ustedes por la próxima hora compartiendo algunos temas que esperamos que sean de su interés y agrado. Y también recuerden que hoy es el Día de la Dida, o sea que en el próximo segmento pues tendremos ya los teléfonos en pantalla. Desde el interior podrán llamar sin cargos. Tendremos aquí al representante de la Dida y ustedes podrán exponer pues todas sus inquietudes, sus quejas, sus protestas, sus denuncias, sus interrogantes, sus dudas. Bien, la reflexión de este día dice así: toda figura de poder debiera tener al lado un amigo lo bastante sincero para señalarle sus posibles errores. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1830 el rey de España, Fernando VII, creó en Sevilla la única escuela oficial de tauromaquia que existe en el mundo. En el año 1880, Historia Patria, el general Gregorio Luperón promulgó una nueva constitución, estableciendo elecciones presidenciales cada 2 años para dar oportunidad a los distintos aspirantes a la posición. En 1885, pues hoy está de aniversario, la provincia de España se creó entonces. En 1908 nació en Londres el periodista y escritor británico Ian Fleming. Autor de literatura infantil, se dedicó también a escribir obras de espionaje, creando el famoso personaje Agente 007, que ha dado lugar a toda una serie de cintas cinematográficas de sostenida popularidad que ha resistido el paso del tiempo. En total produjo 12 novelas largas y 9 cortas sobre el tema. Las mismas han sido traducidas a casi una docena de idiomas, convirtiéndose también en notables éxitos de librería. Vivió durante muchos años en Jamaica. Terminó absorbido por su creación literaria, al punto de tratar de imitar a su héroe, llevando a cabo una vida de grandes excesos que lo condujeron a una muerte prematura en su país natal. Y en 1917 el Parlamento británico votó a favor del sufragio femenino, otorgando a las mujeres el derecho al voto en el Reino Unido. En 1936 Anastasio Somoza encabezó una rebelión militar en Nicaragua, apoderándose del poder, que ejerció por largo tiempo en forma despótica. Conocido por Tacho, pasó el gobierno a manos de su hijo, del mismo nombre, a quien apodaron Tachito para diferenciarlo de su progenitor. Siguiendo el ejemplo de este, gobernó en forma dictatorial hasta ser derrocado y puesto en fuga por la llamada Revolución Sandinista. Refugiado en Paraguay, murió víctima de un atentado cuando sus ejecutores hicieron volar el vehículo en que viajaba con un proyectil antitanque. Ramón, vamos a seguir buscando respuestas, a ver si alguien nos saca de duda. ¿Cómo es posible que, tal como revela hoy con asombro compartido la leidísima columna AM en Diario Libre, que firma la aguda pluma de Inés Aipún, la Universidad UTESA haya solicitado permiso para abrir una sala de juego en el hotel que opera su escuela de hotelería en la ciudad de Mao? ¿De qué se van a graduar los alumnos? ¿De empleados de hotel o de croupier de casino? No, de croupier. Hasta este absurdo vamos a llegar en nuestra sociedad, donde cada día resultan más torcidos los valores y distorsionados los objetivos. Necesita una universidad tener, por favor, un casino de juego. Eso es un disparate. No es moral lo que se imparte en las universidades. Claro. Y no hay cosa más inmoral que un casino de juego. Hombre, por favor. Pero además, si usted le tiene una escuela de hotelería, bueno, usted lo que lo va a graduar es empleado de hotel para que sirva en el hotel, pero no para que estén de croupier en la sala de juego. Bueno, ganó cuerpo la versión de que por vía de los legisladores que militan en sus respectivas corrientes, se llegó a un acuerdo que puso fin a la crisis interna en el seno del PLD. La fórmula mencionada es pasar el proyecto de reforma constitucional sin variación y en una posterior modificación introducir los cambios propuestos por el expresidente Leonel Fernández. Las aspiraciones de de retornar a la presidencia caerían aplazadas para el 2020. Sí, hay otros acuerdos, total son 15 puntos. Son 15 puntos. Y ya los acuerdos restantes son de carácter político. Sí, mira, son 15 puntos y mientras lo está una rueda de prensa a las 5 de la tarde en el local del PLD aquí en Santo Domingo, donde la figura principal fue el secretario general
del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Páez Pérez, rodeado de todos los leonelistas, excepto no vi entre ese grupo al senador por la provincia Espaillat, quien es periodista pero votaron y todos, abogado. todos votaron los Perdón, 32. estoy diciendo que no vi Sí. ahí en eso, y la razón es porque él estaba en su provincia, porque hoy hay fiesta de aniversario de la provincia. Entonces, aparentemente no había ningún partidario de Danilo Medina en la mesa principal, sino que todos eran leonelistas, Bueno, excepto... porque eran los votos disidentes en este excepto... caso. Pero ya eso se arregló. Sí, Ya ahí- mira, son 15 puntos. Y todo lo que dijo Leonel Fernández el pasado lunes en su discurso fue echado hacia abajo. El guardián de la Constitución... No, no exactamente. Tengo entendido. Óigame. No, perdón. La versión que yo tengo es la siguiente. Lo que planteó Leonel Fernández queda aplazado por una próxima modificación de la Constitución. Ese es el arreglo. Ahora pasar es decir, la reforma tal como está y lo otro después, pero después... ¿Después cuándo? Una posterior modificación. Ese fue el acuerdo. Mira, el acuerdo está ahí en la redacción, Sí, porque se le entregó a los periodistas. Ese es el acuerdo que se llegó. Se le entregó a los periodistas, pero a mí me llamó la atención que dentro de los puntos, son 15 puntos, hay uno que dice, y está rubricado por Leonel Fernández, que no van a acudir a las altas cortes, que no van a impugnar, que no van a impugnar, que no va a haber referéndum. Pero está claro, ¿qué es lo que te estoy diciendo? El acuerdo es ahora mismo pasar todo como está, punto. Y las modificaciones que él planteó en una posterior reforma de la Constitución. Entonces, ¿para qué hablar tanto? Yo no sé, viejo, es un acuerdo político. Bueno, la CEPAL revela que la inversión extranjera directa en la región del Caribe y América Latina descendió un 16% el pasado año. En el primer caso, la baja fue de un 5%, en el caso del Caribe. Dentro de ese contexto, la excepción fue la República Dominicana, donde en cambio creció un 11%, absorbiendo el 37% del total invertido. En lo adelante habrá que evaluar en ese sentido el impacto del nuevo giro de la política norteamericana hacia Cuba, lo que pudiera traer hacia esta última un nuevo flujo de capital foráneo. Y dadas las cantidades de fábula que de un tiempo a esta parte resaltan en las noticias financieras relacionadas con China, hoy estoy trayendo los datos que hablamos ayer, muchos se preguntan si en Pekín disponen de una fábrica de imprimir divisas. Obviamente también son de leyenda las que corresponden a la corrupción y asimismo las que depositan en cuentas del extranjero figuras pertenecientes a la clase dirigente y sus familiares. Según la Academia China de Ciencias Sociales, desde mediados de los años 90 a la fecha, unos 16 a 18 mil funcionarios del Partido Comunista, Organismo de Seguridad y la Justicia y Empresas del Estado se han fugado al extranjero llevándose más de 127 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Paradójicamente, en tanto el presidente Xi Jinping trata de llevar adelante la llamada gran depuración para combatir la corrupción oficial, en el 2012 casi el 99% de los delegados a la Asamblea del Pueblo de toda China votaron en contra de la propuesta para hacer pública la información de los bienes de los funcionarios. Y de entonces a la fecha esa postura no ha mostrado cambio. De advertir que todo parecido con cualquier otro caso más cercano que sea de conocimiento en otro país es pura coincidencia. Usted se refiere a la República Dominicana, ¿verdad? No, yo no he dicho nada. Ah, no, digo yo. ¿Está bien entonces? Mire, una vez más la vicepresidenta de la República demuestra su inteligencia y prudencia. Atrapada entre la lealtad a su esposo y la responsabilidad del alto cargo que ocupa en la presente administración, hizo voto por la unidad del PLD y la superación de la crisis que colocó de frente a su esposo, el doctor Leonel Fernández, y al presidente Danilo Medina. Yo creo que sin duda posee todas las cualidades y el potencial que se le atribuyen y explica la elevada tasa de reconocimiento público de que disfruta. Fue muy delicada en ese sentido, muy hábil, porque era una situación bastante compleja para ellos. La estrella de David, que lo iluminó, pero es que la estrella de David no en esta época. ¿Perdón? Ella dice en su cuenta de Twitter Sí. que ella espera que la estrella de David ilumine tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández, que ya los pero iluminó. que la estrella de David es para diciembre. No,
Oportuna la disposición del ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, de que el Departamento de Orientación y Psicología de la Educación determine la frecuencia y el grado de peligrosidad que representan algunos juegos violentos que se están registrando en distintos centros escolares que pudieran poner en riesgo la salud y aún la vida misma de sus participantes. Estos peligrosos juegos han sido bajados del Internet, que es una excelente fuente de información, pero a través de la cual llega también mucha chatarra, ¿eh? Y algo parecido ocurre con las redes sociales. Esta dan la oportunidad a la gente común de expresarse sobre los más variados temas, pero también son usadas para vagabundería. Ahora mismo el jefe de la Policía Nacional acaba de informar el arresto de un degenerado que encabezaba un grupo de pillos como él, dedicado a crear cuentas fantasmas, sobre todo en Facebook, simulando que eran de niñas para atraer menores de edad y adultos, a fin de, mediante extorsión, exigirle dinero y hasta relaciones sexuales. A los padres en particular toca velar por el uso que hacen sus hijos, tanto de la internet como de las redes sociales, para que no caigan en baches. Ramón, no sé, y tú leí también conmovió mucho el caso de esta Ana Beatriz Rodríguez. Para mí es un ejemplo inspirador y extraordinario de valor de esta joven y atractiva madre, Ana Beatriz Rodríguez, enfrentando con coraje singular su padecimiento de esclerosis múltiple. Esa es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que provoca infinidad de síntomas incapacitantes y que padece 1 de cada 1000 personas en el mundo. Aquí se estima que en el país hay unos 500. En vez de bajar la guardia, entregarse a la desesperación o dedicar a lamentarse de su suerte, le ha hecho frente a este adverso golpe y lucha incansablemente por criar a su menor hija, Valentina. Ella es directora médica de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas. Ayer, con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, su caso fue presentado a los medios de prensa por el director general de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. Con profunda admiración y respeto nos descubrimos ante esta valerosa madre dominicana, ¿no? Bien. Vamos a hacer la pausa, Ramón, y cuando regresemos ya vamos a tener por acá al representante de la DIDA. Los teléfonos van a estar en pantalla. Desde el interior pueden llamarse en cargo para presentar todas sus inquietudes, sus interrogantes, sus denuncias, sus quejas, lo que ustedes tienen. Bien, pues ya tenemos con nosotros al doctor Fribio Castellanos, que es hoy quien está representando Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Ustedes saben que todos los jueves tenemos dedicado este programa precisamente a la DIDA, para que entonces los amigos televidentes puedan llamar y presentar cualquier tipo de duda, inquietud, denuncia, queja. Hay mucha gente todavía que está bastante desinformada sobre los derechos que le asisten, en este caso, dentro del marco de lo que es la seguridad social. ¿No es así, doctor? Así es. Cuéntanos, ¿cómo van en este caso el departamento suyo? Usted es médico de la DIDA. Así es. ¿Tiene muchos casos allá referidos? Sí. ¿Cuál es la función específica en este caso del departamento médico de la DIDA? Mira, los médicos hacemos varias cosas allá. Todo lo que tiene que ver con lo que son las coberturas en salud, básicamente, subsidios de salud. Entonces, la mayoría de las personas acuden a la DIDA porque en algún momento le negaron la cobertura de un procedimiento quirúrgico, de un medicamento, de un laboratorio, por X causa, la que sea. Las ARS y los mismos prestadores, entiéndase las clínicas, pueden aducir cualquier cosa de que ese procedimiento o ese medicamento no está contenido. Pero resulta que muchas de las veces esos procedimientos y esos medicamentos sí están contenidos. Entonces nosotros tenemos que verificar la inquietud del afiliado, comprobar en lo que es el catálogo de servicios si está o no contenido. Inclusive también muchas veces los afiliados acuden para que le digan si lo que le han cobrado, si el copago que él ha hecho por ese servicio es el que realmente debe pagar. Inclusive nos llevan facturas completas de internamientos en la clínica con el desglose de todos los materiales, de todos los medicamentos, jeringas, todo lo que se utilizó durante ese internamiento para uno ver realmente si el pago que se hizo fue el que realmente debe hacerse. O sea que ustedes verifican en este caso la exactitud de la factura. ¿Y qué pasa cuando no está acorde? Cuando no está acorde, entonces hablamos con la ARS para que la ARS entonces tome el correctivo, porque nosotros no tenemos determinación sobre los casos.
Pero no me devuelven a mí el dinero que yo he pagado de más. Sí, hay forma. La ARS es la que tiene el mecanismo para devolverle al afiliado el dinero. Cuando un afiliado demuestra que realmente se le cobró de más, entonces acude a la ARS o debe acudir a la ARS con la factura, con cualquier medio que diga que él pagó ese dinero. Entonces la ARS ordena al prestador que lo devuelva. De lo contrario, la ARS entonces lo que hace es que deduce del pago que debe hacer el prestador lo que le cobró a ese afiliado, ya sea un depósito. Cuando la RS, por ejemplo, no rechaza la solicitud del afiliado que hace acude a la DIDA, y entonces ustedes verifican la factura, se Sí. ponen en comunicación con la RS y resuelven el problema si real y efectivamente el afiliado tiene razón. Sí, porque a veces hay facturas que hemos visto que tienen medicamentos que se lo están cobrando como que no está contenido, Claro. o X procedimiento, entonces ahí la factura se abulta. Entonces, A veces le dan a uno una pastilla y entonces le ponen una caja Una completa. caja. ha pasado, sí, han Sí, pasado sí, cosas sí. así. Mire, una cosa, usted habló ustedes verifican el catálogo de procedimientos y el catálogo de medicamentos. Sí, Yo entendido que están muy desactualizados los dos. Hace tiempo que se está hablando de que estaban revisando el catálogo para actualizarlo, pero ha pasado muchísimo tiempo, han pasado 3 años, años. 3 años. y entonces Comenzó en 2012. todavía resulta que hay entonces estamos como muy atrasados. sí, pero ahora hay un interés más marcado en que el catálogo de servicios se actualice, y se está trabajando de forma conjunta con Salud Pública y todas las instituciones que componen la seguridad social. Entonces se están haciendo reuniones más seguidas, más frecuentes, y todavía estamos en el proceso de elaboración de lo que son lo que realmente, cuál va a ser el proceso para la incorporación, porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno decide modificar un catálogo de prestaciones, y tiene que ver mucho con lo que son el coste, los precios de las cosas, el mercado, cómo se está ofreciendo, un sinnúmero de cosas, pero se está trabajando en eso. Inclusive, se está trabajando ya con una agenda común con la CISALRIN. Ahora que entró el nuevo superintendente, Pedro Luis Castellano, ha sostenido reuniones allá en la DIDA y se ha elaborado una agenda común para ventilar todos esos procesos, todas esas cosas que están sucediendo en el sistema y de las cuales han estado renegadas por un tiempo. Y ahora se ha tomado esa agenda en común. Usted preguntaba sobre qué hacemos los médicos. Los médicos también revisamos lo que son los expedientes de las personas que van a adquirir una pensión por discapacidad, ya sea por enfermedad común, ya sea por riesgo laboral. Resulta que una persona sufre un accidente en el trabajo y hay un manual de calificación que le otorga una puntuación de acuerdo a las lesiones que uno tiene. Entonces nosotros debemos verificar cada vez que nos lleguen esos expedientes, el listado, que la calificación que se le asignó a esa persona es la que realmente él se merece, le corresponde, ya tanto por riesgo laboral o como por enfermedad común. Entendamos por enfermedad común una persona que es diabética, que es hipertensa, que sufrió un ACV, sí, cualquier enfermedad que le impida trabajar. Entonces, en medicina, lo que es la valoración del daño, se le asignan puntuaciones de acuerdo a las secuelas que esas enfermedades han dejado. Es un manual que contempla cuál es la calificación que debe tener cada proceso o cada secuela que deja una enfermedad. Entonces, se van sumando esos puntos y al final eso va a decir si esa discapacidad o esa enfermedad que tiene la persona lo lleva a una pensión parcial o a una pensión total. Ahora, dentro de ese proceso que hacen ustedes, digamos, de auditoría, está también comprendido el reconocimiento físico del paciente. O sea, ustedes confirman si realmente tiene esa discapacidad o cuál es el grado de discapacidad. En muchas ocasiones citamos al paciente y lo vemos, sobre todo en esos casos donde vemos que el expediente muestra muchas secuelas, muchas lesiones y creemos que la calificación no es la adecuada. Entonces decimos, pero vamos a verlo, porque aquí dice que tiene muchas lesiones. Doctor, con su permiso, tenemos una llamada. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Adelante. Buenas noches, caballero. Sí, encantado, díganos. Yo quería decirle al caballero de la vida, primero felicitarlo por el trabajo que hacen. Gracias. Sí, y adelante. después decirle mi caso. Yo tengo 73 años de edad. Y tengo 48 años trabajándole al Estado.
solicité mi pensión recientemente y alguien me dijo que mi pensión, lo que me puede salir es un 80%. Yo quiero que usted me diga algo al respecto. Sí, eso es correcto. Las pensiones tienen que ver mucho con el tiempo trabajado y es algo que está en los reglamentos y en la ley, lo cual nosotros no podemos variarlo. Yo le recomiendo a usted que se dirija al Ministerio de Hacienda para que allá vean su caso y le den una información ya más acabada. Pero realmente es así que están las pensiones en lo que es el sistema público. O sea, Sí. 80%. No, es que no hay, la pensión más alta es el 80% para los empleados del sector público. No importa la cantidad de años. Ese señor tiene 48 años trabajando y 73 de edad. Y a lo mejor gana, bueno, te relataba la semana pasada lo de los médicos. Sí. Los médicos, óyeme, qué abuso. Un médico no gana más de 50,000 pesos. No un llega. médico del Estado. No llega a 40,000 pesos. Hay con los Bueno, 48,000. Y No entonces, óyeme, el 70%, que es a lo que más pueden aspirar, ¿cuánto es el 70% No, mira, de 48,000? claro. Por Dios. el que se retire en eso sabe que tiene que hacer una serie de ajustes muy fuertes en su, Sí, lo que es sí. su gasto de vida, como es natural. Ajá. Su presupuesto de vida. Tomando en cuenta algo que la DID ha demandado siempre, que es que el pensionado normalmente lo sacan del Seguro Familiar de Salud. Sí. Normalmente no. Tan pronto te pensionas, te Ese es otro sacan. aspecto que hemos tratado aquí y que creo que ustedes tienen pendiente Sí. de resolver el consejo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Buenas, Sí, buenas. Adelante. Buenas noches, don Mario. ¿cómo estamos? Don Ramón, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Y el señor de la vida, le habla a Guillermo Calderón. Ajá. Ajá. Usted sabe, el señor de la vida, como es médico, para refrescarle en cuanto a mi problema, porque yo no he tocado todas las puertas las he tocado, y no he tenido solución. Entonces, como el doctor trabaja en la vida también, yo tengo 6 años, ya voy a cumplir 7 años, con un problema. He tocado la puerta de la vicepresidencia, la puerta de la Secretaría de Trabajo, he tocado la puerta de la Defensoría del Pueblo, la vida. He ido a todos los donde tengo que ir, reclamando mi derecho. ¿Por qué? Porque fue un accidente laboral, trabajando, lo cual ahora yo no puedo trabajar para buscarle sustento a mi familia. Está bien, todos somos padres de familia, ok, todos somos padres de familia, pero yo particularmente también he estado cumpliendo con un rol, era buscándole sustento a los niños míos, trabajando, la cual llevo 7 años ya voy a cumplir sin poder trabajar en una condición que tengo un fijador puesto. Don Mario, yo le agradezco a don Ramón, han estado interviniendo en mi caso, pero no sé cuál es la solución. Usted como médico de la vida, yo tengo un extensor, a la fecha tengo un extensor puesto en la pierna. Yo tengo 6 años, el tiempo que tengo del accidente, ese tiempo tengo sin poder pisar el pie todavía, porque tengo un proceso de alargamiento ahora. ¿Qué sucede? No recibo respuesta. En la vida lo que me dicen es que le mandan el informe a la comisión, Al consejo. sí, al consejo, que le mandan al consejo, voy a todos lados. Ahora pude hablar con la vicepresidencia, con una persona que la representaba a ella, y que estoy en espera de ellos. Me dicen que le enviaron un documento a quien tenían que enviárselo y que están esperando respuesta, pero que ya yo llevo 6 años y pico con eso. En la Defensoría del Pueblo me dicen que le enviaron también documentos, que enviaron eso y nada. Y entonces yo no entiendo cómo eso, porque es que yo no puedo trabajar y estuve trabajando con el pasado. Entonces, si la empresa no hubiese estado pagando el seguro, no hubiese estado legal conmigo, ellos le hubieran hecho una demanda a la empresa y pero entonces ¿yo qué hago? Porque estaba legal, ellos pagando mi seguro. Entonces no puedo hacerle nada con la empresa porque la empresa estaba bien. Entonces no entiendo. Dígame usted, doctor, y póngase de acuerdo con don Mario y don Ramón para que me ayuden en eso, por favor. El caso de Muchas este señor gracias, es un pase abuso. buena. Sí. Mire, yo conozco bien el caso de él porque lo he estado trabajando. Este señor
tiene 6 años. Es verdad que no puede moverse. Las veces que yo me he entrevistado con él, lo he mandado a buscar en un taxi. Él va a donde yo estoy con una silla, porque tiene las piernas encogidas, no puede caminar, ni siquiera con bastón. Y él ha reclamado una pensión por discapacidad que le corresponde. Pero ¿dónde queda el punto? Ahí va a entrar usted ahora, en que no han hecho la evaluación definitiva para recomendar su pensión por discapacidad. El caso sí es así, porque realmente cuando una persona sufre un accidente en el laboral, quienes deciden realmente la pensión son las comisiones médicas regionales. Inmediatamente uno sufre una lesión, se incapacita, un certificado médico, vemos que las lesiones no han sanado en el tiempo reglamentario, entonces se envía esa persona a lo que son las comisiones médicas regionales, quienes son los que califican el daño. Y de ahí sale que puede tener una pensión por discapacidad parcial, que mencioné hace un momento, y una pensión por discapacidad total. Ahora, si en él no se hizo esa evaluación en las comisiones médicas regionales, habría que ver realmente dónde estuvo el fallo. ¿Por qué él, cuando sufrió ese accidente, que parece que fue de cierta magnitud, porque hubo pérdida ósea, por lo que veo, que tiene un extensor Sí, o algo? tiene pérdida ósea. Entonces, debió reportarse y debió entonces canalizarse por los mecanismos. Habría que ver el caso de él a ver cuál es el intrínculo realmente, por qué se le ha negado un derecho que realmente le existe. O sea, que habría que verlo con un poquito más de Doctor, detenimiento. Usted pudiera en este caso darnos una mano, ¿no? Porque llevamos tiempo con el caso de este pobre señor. A ver si localiza el expediente, a ver que, como usted dice, a ver dónde está el fallo, ¿no? Ok, entonces yo necesitaría que Ramón me le puede dar anoten los el Yo datos. tengo nombre todos los para datos, yo mañana, creo que debo andar con él en el carro. para yo mañana entonces ir con el departamento donde tienen todos esos documentos a ver realmente ¿Qué es lo qué que se ha pasó? hecho. El hombre, Calderón es el hombre más famoso en la vida, todo el Sí. mundo lo conoce. Calderón. Sí, pues yo llevé 6 años en ese problema. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, con nosotros hoy el representante de la DIA, el doctor Fribio Castellano. Hemos estado recibiendo llamadas y seguimos con los teléfonos puestos en pantalla. Desde el interior pueden llamar sin cargo. Recuerden, doctor, antes de finalizar el otro segmento había quedado en el aire un punto que hemos tratado aquí varias veces y que usted mencionó, y es la situación esa que se da, a mi juicio, insólita, paradójica y negativa de lo que es, en definitiva, el objetivo de la seguridad social, que es darle cobertura a la persona, que cuando una persona se retira, se pensiona, que cuando más necesita el seguro de salud lo pierde. Porque a esa edad es cuando precisamente el organismo, pues, ya sea, usted como médico lo sabe, empiezan a presentarse una serie de achaques, enfermedades, etcétera. Primero cuesta mucho trabajo y a veces ni siquiera se puede conseguir un seguro de carácter privado. Pero si se consigue es a un costo exorbitante, como es natural. Sí. Entonces me parece que es una cosa totalmente absurda. Sí, realmente ya después de los 60 años, las personas que más necesitan de los sistemas de salud, porque ya comienzan los achaques propios del envejecimiento. Entonces ya uno aumenta las frecuencias al médico y se podría decir que, como usted dice, es injusto que una persona ya al final de su vida, cuando más necesita de algo, no tenga acceso Se lo a priven. eso. Sí. Tenemos una llamada. Buenas noches, adelante. Sí, buenas. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Aquí de Salcedo, una pregunta. Yo soy pensionado y tengo ya unos 3 años pensionado y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué ya si uno se está poniendo viejo, por qué entonces le quitan el seguro cuando pensionan a uno? Si ya hace 3 años, ¿qué el señor que está ahí de la vida, qué me puede decir con respecto? Yo soy técnico agrícola pensionado, ¿qué me puede decir si hay una posibilidad de que un día se lo ponga un seguro médico a nosotros los pensionados? Gracias. Con lo de los pensionados, la posición de la DIDA es que todos los pensionados deben tener servicios de salud. Y no es una, ni dos, ni tres las veces que la DIDA eleva instancias hacia el Consejo para que se revisen partes de la ley
y parte de las normativas que se contradicen en ese sentido. Hay pensionados que en el 2010 para atrás sí se creó un plan transitorio y logró incluirse una gran cantidad de pensionados que se repartieron en 3 instituciones, que fueron el SENMA, fueron el Seguro Social, y el Ministerio de Hacienda. Realmente se logró repartir una gran cantidad de pensionados al servicio de salud y se está en espera de que por decreto, porque son pensiones que salen por decreto, y que las disposiciones quizás económicas digan que se pueden agregar a otros grupos, que esperamos que sea importante dentro de lo que son los pensionados. Pero realmente la DIDA siempre ha insistido en eso y en otros acápites que tiene la ley que van en contra de los derechos de los afiliados. Claro. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Buenas. Adelante. Sí, buena. Sí, le escuchamos. Buena. Le escuchamos, hable. Sí, buena. Hable, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas. Sí, le habla Iris Santillo, de aquí de Monteplata. Ajá. Iris Santillo, de aquí de Monteplata. Diga. Adelante. Ok, Adelante. Yo no estoy pensionada, sino estoy en licencia permanente. ¿Qué edad tiene y por qué la licencia? ¿Me escuchan? Sí, le Le escuchamos escuchamos, perfectamente. adelante, hable. Ok, yo estoy en licencia permanente, pero hubo un aumento, yo trabajo en autoridad portuaria dominicana. Y a mí no me lo pusieron porque estoy en licencia permanente. No le pusieron, no entendí esa parte ahí. ¿No le pusieron qué, señora? ¿Usted puede repetir la pregunta? Se le cayó la llamada. Sí, porque no se entendió ahí qué fue lo Sí, que no no se le entendió. pusieron. Ojalá ella que nos está viendo, nos está escuchando, Sí. pueda repetirla. Mire, por favor, cuando alguien llame por teléfono, no cuelgue de una vez por si hay que preguntarle algo más. Claro, claro. Sí, porque eso de licencia permanente, habría que ver realmente a qué ella se refiere con eso de licencia permanente. Porque las licencias, lo que es a partir del inicio de la ley 8701, están reglamentadas y tienen un periodo de tiempo. Entonces, cuando una persona entra en una licencia, por decirlo así, o tenemos 26 semanas o tenemos 52 semanas para que las comisiones médicas al final evalúen. Sí, lo que pasa es que ella es de la autoridad portuaria y no entra dentro de la ley 87-01. Hay otra llamada. Adelante. Sí, buena. Buena. Al doctor Castellano es para decirle que en el caso mío no es una pensión para yo perder el seguro, sino es lo que dice la ley, es Guillermo que le habla. Sí, es sabemos. el subsidio por discapacidad temporal, que no entra en pensión, que tenían que continuarme pagando. Y dejaron de pagármelo la EDL, y nada más me pagó un año, 52 semanas, y dejó de pagarme ese subsidio, que tenían que seguírmelo pagando. No es una pensión, porque con la pensión yo pierdo el seguro, sino ese subsidio temporal por discapacidad, que ellos me pagaban un 75%, eso es lo que yo reclamo en sí. Esos 6 años que no me han pagado también, ver cómo se resuelve eso, porque no entiendo. En los tribunales. Muchas gracias. Pero el subsidio tiene un tiempo de 52 semanas. Sí. A las 52 semanas ese subsidio caduca porque la persona, ya que tiene esa extensión de semana, entonces se entiende que ya esa persona no debe seguir trabajando porque Claro. tiene 52 semanas Claro. con unas lesiones. Entonces, lo que hace es que se Le envía a las corresponde. comisiones médicas regionales. Entonces, esas comisiones médicas regionales vuelven y dicen si es una pensión parcial o es una pensión total. Pero el subsidio no se debe seguir pagando. A él le realmente. corresponde una pensión Una total, pensión. pero no lo han evaluado para eso. Vamos a hacer la pausa y retornamos. Bueno, nos quedan un par de minutos y queremos agradecerle al doctor Fulvio Castellano haber estado con nosotros. Gracias. Las explicaciones que ha dado a los amigos televidentes por haber llamado. Recordarles que todos los jueves tenemos aquí este espacio dedicado al Departamento de Información y Defensoría de la Seguridad Social. Hay muchísimos afiliados todavía que unos tienen problemas y otros desconocen cuáles son los derechos. que les Todos asisten. tenemos problemas, Sí. todos. Y para eso está precisamente este programa, al servicio de ustedes. Hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido.
Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. El paro nacional en los hospitales de la red pública, iniciado hoy, que se extenderá por 48 horas, coloca a la directiva del Colegio Médico Dominicano transitando por los mismos caminos trillados seguidos por sus predecesores, salvo la honrosa y singular excepción que representó la presidencia del doctor Enriquillo Rojas. ¿Cuáles son las razones que se aducen para justificar esta paralización de servicios? Según ha expresado el presidente de la entidad médica, doctor Pedro Sin, es llamar la atención sobre las condiciones de extrema precariedad que prevalecen en un gran número de centros asistenciales públicos. Y las preguntas obligadas son, ¿es necesario el paro para poner esa situación en conocimiento de la máxima autoridad sanitaria del país? ¿Dará a luz esta huelga la varita mágica que de la noche a la mañana pueda resolver esa situación? En todo caso, ¿tienen alguna culpa los pobres pacientes pobres que acuden a esos centros porque no tienen otro lugar a donde acudir de la situación que denuncia la directiva médica y de la que en definitiva ellos son las primeras víctimas al ver limitadas sus posibilidades de recibir una atención adecuada? Dejando al margen las ocasiones en que el gremio médico ha dispuesto paralizar los hospitales en reclamo de aumento salarial u otros beneficios laborales, ¿cuántas huelgas médicas ha habido en el país, digamos en los últimos 20 o 25 años, por las mismas razones a las que ahora se apela? ¿Acaso han resuelto algo? Si al cabo de todo ese tiempo hoy se escudan en las mismas razones para justificar lo que a la luz de la inmensa mayoría de la población resulta injustificado, ¿no es una señal contundente de que esa no es la vía que resolverá los muchos problemas y deficiencias que arrastra la salud pública en el país desde tiempo inmemorial? El problema de la salud reside en primer término, al igual que antes ocurrió con el de la educación, en la falta de recursos suficientes. Lo han señalado calificados y respetados médicos que hemos presentado aquí en Teledebate, incluyendo el propio doctor Pedro Sin, actual presidente del Colegio Médico, quien a poco de tomar posesión del cargo aseguró que bajo su gestión no se paralizarían los servicios hospitalarios como método de lucha y reclamo. No ha sido así. Se ha apelado de nuevo al paro, que es un expediente absolutamente desacreditado, de pobrísimos resultados en la práctica y que le genera antipatía a la entidad que representa una clase profesional que, por el contrario, es merecedora del mayor reconocimiento cuando se apega a los principios éticos que acompañan el ejercicio de tan noble profesión que se resumen en el tradicional juramento hipocrático. Sus reclamos tienen todo nuestro respaldo. El método utilizado para sustentarlos, en cambio, nuestro más enérgico rechazo. Rectificar es de sabios. Ojalá demuestren la sabiduría necesaria para hacerlo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Y no se muevan, que por ahí viene el resto de nuestra programación, que es de primera calidad.